Muy buenas tardes. Es un placer estar por aquí compartiendo esta charla que para mí realmente representó un gran reto. Primero porque tengo un artículo donde estos polinomios, Q-Euler y Q-Bernoulli, realmente se enfocan desde varios puntos de vista. Realmente tenemos el punto de vista de Carl Lie, que fue el primero. Tenemos el punto de vista de Sumura, un japonés, y el de Kim, unos coreanos. Este artículo se basa en el punto de vista de Kim, que es el autor del artículo con el que yo voy a trabajar. Aunque ellos tienen cosas que son muy semejantes, entre ellos, por ejemplo, la definición de estos polinomios. Entonces, a lo largo de este trabajo vamos a seguir la referencia 1, que es el artículo original que estoy trabajando, que es el de Kim. Aquí vamos a suponer que P es un número primo impar fijo, y entonces los símbolos ZP, QP y CP representan el anillo de los enteros p-ádicos, el campo de los números p-ádicos y el campo de determinación p-ádico del cierre de QP. Entonces, cuando se habla de una extensión Q, que están muy de moda, realmente estas extensiones Q se extienden muchas otras funciones especiales, además de estos polinomios. Vamos a considerar, dependiendo del contexto, que Q va a ser una indeterminada, un número complejo o un p-ádico. Vamos a comenzar definiendo este anillo p-ádico. Vamos a suponer que P es un número primo, ¿verdad? Entonces, en la referencia 7 se definen para un entero n, su evaluación p-ádica se define de esta manera. La evaluación p-ádica no es más que el máximo número k, tal que p elevado a la k divide a n. En este caso, por ejemplo, miren que la evaluación p-ádica de 128 es 7. Porque, la evaluación p-ádica con p igual a 2, ¿verdad? La evaluación p-ádica de 57 con p igual a 7, como el 57 lo podemos escribir como 3 por 9, entonces el máximo k, tal que p elevado a la k divide a 57, no es más que 1, esa es base 3, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos. De la misma manera podemos definir que para un número primo p y a un número racional, la norma p-ádica la podemos definir, la norma p-ádica de A se puede definir como p elevado a menos la evaluación p-ádica de A, si A es distinto de 0. Y si A es 0, entonces esa norma p-ádica de A es 0. Y de la misma manera estoy definiendo quién es ZP como el conjunto de todos los racionales, tal que su evaluación p-ádica es menor que 1. ¿No? Y la intersección de los ZP me va a dar Z. ¿Okay? Entonces vamos a suponer, si Q es un número complejo, vamos a suponer entonces que la norma de Q va a ser menor que 1. Y si Q pertenece a CP, vamos a suponer siempre que la norma p-ádica de 1 menos Q sea menor que 1. Sea CPN como el conjunto de los sí, tal que si elevado a la Pn es igual a 1
Este va a ser el grupo cíclico de orden P a la N. Entonces, el espacio p-ádico localmente constante, que se define en la referencia 2, se define como TP igual al límite cuando n tiene infinito de esos CP que están ahí. Bueno, pues vamos a suponer que UD de ZP es el espacio de todas las funciones uniformemente diferenciables sobre ZP, y si F es un elemento de ese espacio, entonces la integral invariante bisónica p-ádica sobre ZP está definido de esta manera, como I sub 1 de F igual a la integral de F de X por la medida mu de X sobre ZP. Póngale mucha atención a esta integral, porque justamente estas integrales son las que vamos a utilizar para definir la función generatriz que vamos a necesitar. Y si F1 es igual a F de X más 1, pues entonces la integral U sub 1 de F sub 1 se va a definir como justamente la integral U sub 1 de F más la derivada de F evaluada en 0. Y si F está en el espacio que definimos antes de las funciones uniformemente diferenciables sobre ZP, entonces vamos a definir la integral feromónica en ZP de esta manera, como U y sub menos 1 de F igual a esta integral. Fíjense que ahora la medida es diferente. La medida ahora es la medida de mu sub menos 1, ¿verdad? Y se parece mucho a la anterior. Y de la misma manera, si F1 es igual a F de X más 1, entonces la integral I sub menos 1 de F1 no es más que menos la integral de U sub menos, la integral I sub menos 1 de F más 2 veces el valor de F en 0. Bueno, pues entonces, vamos a suponer que Q está en TP, que fue como lo definimos anteriormente, ¿verdad? El espacio p-ádico localmente constante. Entonces, si Q está en ese espacio y vamos a tomar F de X como Q a la X por E a la ZX, entonces por la ecuación 1, esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, la integral de F sería eso, ¿verdad? Y la integral I sub 1 de F de X más 1, que recuerden que es F sub 1, sería esto, ¿verdad? Porque voy a cambiar X por X más 1 en la función. Entonces, de ahí, al cambiar X por X más 1, yo puedo sacar fuera este factor que es constante en la integral, porque estoy integrando con respecto a X. Entonces, de ahí voy a tener que esta integral U sub menos 1 es esto. Pero por la fórmula 2 que vimos antes, voy a volver a tenerla. Por la fórmula 2 tenemos que la integral I sub 1 de F1 no es más que la integral I sub 1 de F más F' evaluada en 0. Por tanto, utilizando la fórmula 2, puedo llegar a esta ecuación que está ahí. Bueno, haciendo los arreglos correspondientes, ¿verdad? Restando esta integral a ambos lados, tendré que eso no es más que Q por E a la Z menos 1 por esta integral igual a el valor de la derivada en 0, que es Z. Y despejo. Y ahí tengo entonces que la integral sobre Z de Q a la Z por E a la Z diferencial de mu de X es igual entonces a Z sobre esto que está aquí. Y a esto lo que le vamos a llamar la función generatriz para los números Q Bernoulli eso que está ahí, utilizando la fórmula de Witt, ¿verdad? Ver la referencia 4. Entonces, por la fórmula de Witt, entonces tengo que la función generatriz
para los Q números Bernoulli o números Q Bernoulli se está dada por esta ecuación que le vamos a poner ecuación 7. Entonces, unos ejemplos de números Q Bernoulli son estos que está aquí. Por ejemplo, los primeros 4 números Q Bernoulli. Vamos a ver que B sub 0Q es 1, B sub 1Q es menos 1 sobre Q más 1, B sub 2Q es igual a esto y así sucesivamente. En la referencia 6, estos ejemplos en realidad no estaban expresados de esta manera, sino estaban expresados con una función que yo hice la transformación para que me quedaran en términos de Q. Podemos observar que justamente si el límite de los números Q Bernoulli cuando Q tiende a 1 justamente son los números de Bernoulli clásicos. Bueno, pues volvemos de nuevo. Ahora lo que quiero generar es la función generatriz para los números, para los polinomios Q Bernoulli. De nuevo, vamos a suponer que Q pertenece a TP y vamos a tomar ahora una función de xy igual a Q elevado a y por e elevado a la x más y por z. Entonces, por la integral, de nuevo, por la fórmula 2, sustituyendo, f aquí tengo que la integral y1 de f sería esta función. Y si ahora cambio y por y más 1 en la función, ¿verdad? Entonces, y1, la integral y1 va a estar de esta manera. Y aquí puedo sacar factor Q por e a la z de esa expresión, contando, utilizando la propiedad de la exponencial, ¿verdad? Pero esto que está aquí, ¿quién es? Eso es de nuevo I sub 1 de F, pero esto es I sub 1 de F1, ¿verdad? Entonces, si utilizo de nuevo la fórmula que está aquí, la fórmula 2, por la fórmula 2, esa, no, perdón, aquí, por la fórmula 2, I sub 1 de F1 no es más que I sub 1 de F más F' de C, evaluada en 0. Por tanto, sustituyendo de nuevo, como f' evaluado en 0, en este caso, para esta función, es z por e a la zx. Entonces, de ahí puedo obtener esta fórmula que es la fórmula generatriz para los polinomios Q Bernoulli, que la igualdad la podemos de nuevo obtener utilizando la fórmula de Witt. La fórmula de Witt. Entonces aquí ya tengo la fórmula generatriz para los números Q Bernoulli que se expresan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, utilizando esta fórmula generatriz para los polinomios Q Bernoulli, yo puedo tener una fórmula explícita para estos polinomios utilizando la técnica que vimos en clase. O sea, voy a utilizar la misma técnica. Voy a aquí sustituir x por x más y, voy a cambiar el argumento y lo hago también en la fórmula generatriz, tal como está aquí. Aquí expreso la exponencial, ¿verdad? Aplico la propiedad de la exponencial, y me doy cuenta que este factor no es más que la definición de los polinomios Q Bernoulli en y por este factor, este exponencial, que la reescribo como esta serie, la escribo en serie, como esto que está aquí. Entonces utilizo el producto de serie de Cauchy, ¿verdad? Producto de serie de Cauchy, simplifico y igualando el lado derecho, bueno, a simplificar, lo tengo aquí simplificado de esta forma, utilizando los
los números combinatorios y utilizando que esta serie que está aquí es igual a la serie 11. Entonces, comparando los coeficientes, esas dos series infinitas son iguales y sus coeficientes son iguales. Por tanto, los polinomios Q Bernoulli en X más Y no es más que esta suma que tengo ahí. Entonces, lo que he obtenido no es más que una fórmula de sumación para los polinomios Q Bernoulli. De nuevo, con la técnica que conocemos, si hago y igual a 0, pues entonces yo lo que voy a tener no es más que este polinomio evaluado en 0, que ya lo podemos definir como el número Q Bernoulli, ¿verdad? El número Q Bernoulli. Y entonces obtengo ya una fórmula explícita para los polinomios Q Bernoulli de X, ¿verdad? En función simplemente de los números Q Bernoulli y esos números combinatorios. Y bueno, un ejemplo de estos números de los polinomios Q Bernoulli, perdón, va a ser que el polinomio Q Bernoulli de grado 0 es 1, el Q Bernoulli de grado 1 es igual a X menos 1 sobre Q, y el polinomio de grado 2 sería esto que está aquí. Estos ejemplos los construí yo utilizando la fórmula generatriz, ¿verdad? Y los números Q Bernoulli que había obtenido antes. Entonces, aquí, de nuevo, si vemos que si evaluamos los polinomios Q Bernoulli en X igual a 0, obtenemos los números Q Bernoulli, ¿verdad? Que teníamos antes. Y otra observación es que el límite del polinomio de grado n, del polinomio Q Bernoulli de grado n, cuando Q tiende a 0, es igual al polinomio clásico de Bernoulli. Aquí tengo unos ejemplos, ¿verdad? Me puse a trabajar con me llama máxima, W máxima, y grafiqué los polinomios Q Bernoulli de grado 2 para Q igual 1, 2 y 3. ¿Verdad? Ah, perdón, esto no es P, esto es Q. Se me olvidó. Esto es P, esto es Q. Cuando hice el trabajo en la gráfica. Claro, porque Q tiene que ser el primo, pues tomarse los tres primeros primos, digamos. Exacto. Entonces, aquí vemos ¿qué puedo observar en la gráfica? O sea, yo no abundé mucho en la experimentación, solamente pude observar que cuando Q va cambiando, cuando Q se va moviendo, ¿verdad? Cuando Q se va moviendo, vemos que los ceros del polinomio de grado 2 va subiendo, como que ya vemos que, por ejemplo, aquí los dos son reales cuando Q es 1, pero cuando Q es 2 también pasa que los dos reales, pero vamos a ver que cuando Q es 3, al parecer las dos raíces son reales e iguales. Yo pienso que cuando Q aumenta, por ejemplo, cuando Q es 5, posiblemente las raíces sean complejas, ¿verdad? Pero, ok, eso es una observación que no trabajé mucho, porque en realidad no tuve tiempo de observar. Me gustaría luego poder trabajar un poquito más eso, ¿no? Bueno, a partir de la fórmula generatriz, podemos hacer alguna transformacióncita. Miren, aquí, por ejemplo, si yo primero saco factor común en el denominador Q y luego multiplico por este factor, por 1 menos Q a la menos 1, arriba y abajo, lo puedo reescribir de esta manera, ¿verdad? Y si intercambio el Z, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, sí. Esta expresión que está aquí, esa expresión que está ahí, no es más que unos números que se llaman números de Frobenius-Euler, ¿verdad? O sea, esa expresión no es más que la función generatriz de esos números que se llaman
Euler, que se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Pero si ahora, en este caso, ¿qué es lo que dice? Bueno, si ahora multiplico Z, lo entro aquí a la sumatoria, multiplico por Z, me escribe de esa manera y este factorial, n factorial que está aquí, lo escribo de esta manera como n más 1 por n más 1 factorial. Me doy cuenta que esa expresión no es más que eso que puedo reescribir, en la fórmula generatriz, los Q Bernoulli de grado n más 1, lo puedo escribir en términos de los números de Frobenius-Euler. Y eso da origen al siguiente teorema. Dice, para cualquier n entero positivo, los números Q Bernoulli de orden n más 1, entre n más 1, se puede reescribir en términos de los números de Frobenius-Euler de orden n. Ahora bien, si en la ecuación 10 que tenía anteriormente, si yo multiplico por Q, ¿verdad? Si multiplico por Q y sustituyo X por 1 menos X, recuerden que la fórmula 10 es la fórmula generatriz para los números Q Bernoulli. Entonces, y ahora lo puedo escribir de esta manera, y si multiplico por esa expresión, puedo transformar y llegar a la ecuación que está ahí, donde entonces esa expresión que está ahí lo puedo resumir en el siguiente, de esta manera, ¿verdad? Y eso da origen a este teorema que está aquí, que le llamo teorema 2, que es que Q por el polinomio de Q Bernoulli evaluado en 1 menos X es igual a menos 1 la N por el polinomio de Bernoulli, pero ahora con no Q, sino 1 sobre Q, ¿no? Bueno, para X en ZP, la fórmula explícita 15, ¿dónde está? 15 es esta, esa, la fórmula explícita, ¿verdad? Esa que está ahí, la fórmula explícita que obtuve para los números Q Bernoulli, para Z en ZP, yo la puedo reescribir de esa manera, ¿verdad? Ahí realmente están todos los detalles que está ahí. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo ahora es relacionar los polinomios Q Bernoulli con los polinomios de Bernstein, que ya Milanés lo había definido anteriormente de esa manera. Míralo ahí. ¿Ah? Ya Milanés lo había definido de esta manera, los polinomios de Bernstein. Entonces, aquí lo que yo hice simplemente que sustituí X por 1 menos X y luego multipliqué por X a la K y X a la menos K adentro, ¿verdad? Porque realmente eso es 1. Y obtuve esa relación donde entonces tenemos que los polinomios de Bernstein se relacionan entonces con los Q Bernoulli, ¿verdad? Con esta ecuación que está aquí. Y eso da origen a este teorema. Dice, si n es un entero positivo, entonces tenemos que el polinomio Q Bernoulli de grado n evaluado en 1 menos x es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de los polinomios de Bernstein, ¿verdad? Por el número Q Bernoulli por x a la menos k. Bueno, si recuerden que cuando teníamos cuando definimos las integrales, habían dos, había
Yo tenía un U sub 1 y U sub menos 1. Si mi función f de x en esa integral en U sub menos 1 la hago igual a q a la x por e a la xt, tendría que U sub menos 1 de f sería esa integral que está ahí. Y ahora, si yo sustituyo x por x más 1, entonces U sub menos 1 de f1, que recuerden que f1 es igual a f de x más 1, sustituyendo en I sub 1, tendría esa integral que está ahí. Y ahí puedo sacar el factor constante q por e a la z. Y es igual a eso. Que por tanto, I sub menos 1 de f1 no es más que es igual a q por e a la z por I sub 1 de f. Pero en la fórmula 4, recuerden que había una relación que decía que U sub menos 1 de f. Perdona que te interrumpa, nada más para el aviso de los 5 minutos. Ok, perfecto. Sustituyendo en la fórmula 4, que me dice que U sub menos 1 de F1 es igual a I sub menos 1 de F más 2 veces la F evaluada en 0. Entonces, sustituyendo en esa ecuación y haciendo la operación algebraica sencilla, conveniente, de ahí encuentro que la integral U sub menos 1 de F es igual a 2 sobre Q por E a la Z más 1. Y de nuevo, esto me define una fórmula de tipo WIT, ¿verdad? Para los números Q Euler para el número Q Euler, ¿verdad? De esa manera. Entonces, utilizando de nuevo, si en lugar de yo en la ecuación 3 sustituir f de x igual a q a la x por e a la xz, cambio el argumento x por x más y, ¿verdad? En la exponencial, tendría de nuevo que puedo, haciendo mis operaciones adecuadas, tendría una función generatriz para los números Q Euler. ¿Okay? Y de nuevo, utilizando la técnica que vimos en la clase, de nuevo puedo obtener una función generatriz para, una función generatriz, no, una función explícita, una fórmula explícita para los números Q Euler. ¿Ah? De esa manera, donde esto me representa el número Q Euler, ¿verdad? Que no es más que el polinomio Q Euler evaluado en 0. De nuevo, puedo obtener algunos resultados utilizando, por ejemplo, utilizando 22 y 5, esta doble integral con respecto a mu menos 1 de 1 y luego integrando con respecto a mu de y, haciendo esa integral que está ahí, unos cálculos que me gustaron muchísimo, estaban bastante interesantes, ¿verdad? Bien interesante, porque ahí lo que tengo que simplemente aquí separar el factor Q de y, y sacarlo de esta integral con respecto a mu menos 1 de x, y esa integral ya yo sé que no es más que el número de Q Euler, ¿verdad? Que el número Q Euler, y vuelvo a integrar con respecto a mu de y, pero esto es constante, lo puedo sacar fuera. Y esto, ¿qué me dio? Eso es el número Q Bernoulli. Entonces, de ahí puedo obtener esta fórmula que está ahí y la voy a relacionar en el próximo teorema, y simplemente ese teorema lo que me dice es que 1 sobre 2 a la n por esa doble integral no es más que el número Q cuadrado Bernoulli, ¿verdad? Suena. De nuevo, de la definición de los polinomios de Bernstein, tenemos que si cambiamos x por 1 menos x en la ecuación y luego evaluamos en x igual a 1 medio, puedo tener esta relación muy bonita que
la resumo en el siguiente, en ese teorema que está ahí, ¿verdad?